Creciendo juntos de Marulanda. Vamos a ponernos en manos de Jesús, José y María. Vamos a pedirle a María que nos permita ser Belén, para que en nuestro corazón nazca Jesús. Y cada una de las palabras que aquí están llegue a nuestro corazón y nos permita formarnos como mejores padres. El dilema de las madres profesionales: ¿trabajo o me quedo en casa? Después de varios años de estudio y esfuerzos para obtener un título o montar un negocio próspero, no es fácil dejarlo todo en el momento en el que nace un hijo para consagrarse a su crianza. Así, uno de los dilemas más serios que deben enfrentar hoy las madres jóvenes es decidir si continúan su carrera profesional después de que nace su primer bebé o se dedican de lleno a su cuidado. Vivimos en un mundo regido por los medios económicos, en el que la posición y el valor de las personas se mide por su capacidad de producir dinero. Como la maternidad no da dividendos económicos, dedicarse al cuidado de los hijos es una actividad que goza de poco prestigio. De tal manera que muchas mujeres se debaten entre prestarle atención a los dictados del instinto maternal o sucumbir ante la presión de una sociedad que valora el éxito profesional y menosprecia a quienes se dedican ante todo a atender su hogar. En la vida todo tiene precio. Al ser madres, ya estamos renunciando a muchas cosas y una de ellas es podernos dedicar de lleno a nuestra profesión, porque tenemos un compromiso innegable con el hijo que acaba de nacer. Pero además de que la maternidad puede ser una labor más enriquecedora y gratificante que cualquier otra cosa, siempre permite disponer de algún tiempo para hacer trabajos desde la casa, prestar asesorías esporádicas o tomar cursos de actualización profesional. En tanto nos dedicamos a cuidar los niños, al menos mientras son pequeños. Lo que parece haberse olvidado es las retribuciones que tiene la maternidad. Si bien no dan dinero, valen más que todo el oro del mundo. Estar al lado del bebé en esos primeros años nos llena la vida de experiencias inolvidables y de momentos de intensa alegría que no se repiten ni se pueden reemplazar. El bebé dice su primera palabra, se le cae su primer diente o da su primer paso solo una vez en la vida. Y si no estamos presentes para compartir sus hazañas, nos estaremos privando de las experiencias que nos permiten gozar de las delicias inherentes a la condición de ser madres. Alrededor de estas vivencias se teje una especie de complicidad madre e hijo, gracias a la cual se desarrollan los vínculos que servirán como estructura para las futuras relaciones afectivas de los niños. Y al mismo tiempo, estas experiencias son el mejor alimento para el corazón de una mamá. El mundo sería distinto si hubiese más conciencia sobre la importancia de dedicarle más esfuerzo a enriquecer efectivamente a la familia y no solo a engrosar su patrimonio. Es hora de dejar de concentrarnos en ascender en la escala social y económica para dedicarnos también a trascender en el ámbito espiritual. El cabal ejercicio de la maternidad es un medio ideal para lograrlo, porque nos permite aportar a la humanidad hijos sanos, satisfechos y equilibrados, capaces de contribuir a mejorar las difíciles circunstancias del abatido mundo de hoy. Los buenos padres son ante todo valientes. Nadie duda que para ser buenos padres se necesita una gran dosis de amor, paciencia, ecuanimidad, comprensión, disciplina y flexibilidad, para mencionar solo una de las cuantas cualidades. Pero quizás lo que más necesitamos para formar hijos dotados de las virtudes y capacidades que les permitan llegar a ser buenos seres humanos es ser padres valientes, es decir, tener la fortaleza necesaria para hacer lo que más les conviene a los hijos, por duro que sea. El compromiso de ser padres nos coloca a diario en situaciones que requieren de mucha valentía para no tomar el camino fácil y privar a los hijos de los límites que son vitales para que no solo se rijan por los principios que les inculcamos, sino que tengan la fortaleza para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se necesita gran valor para no recibir al pequeño en nuestra cama cuando nos suplica que lo dejemos dormir con nosotros. Para no llevarle la tarea olvidada al colegio, cuando nos llama implorando que se la hagamos llegar. Para no darle nada más de lo que estrictamente merece, por mucho que nos ruegue.
para no ayudarle a hacer el proyecto escolar que no preparó a tiempo, así esto implique que pierda la materia, para no permitirle participar en el paseo o fiesta en los que sabemos que no habrá supervisión de adultos con autoridad, para no pagar la fianza y evitar que lo arresten cuando es importante que aprenda que sus errores tienen amargas consecuencias. Lo que necesitan los hijos no son padres condescendientes y que vivan dedicados a darles todo, sino padres valerosos, capaces de cuestionarse y tener la fortaleza para comprometerse tan seria y profundamente en la formación de sus hijos que harán lo que sea preciso para formarlos como personas correctas, por difícil o doloroso que pueda resultarles. Muchos de los problemas de los hijos hoy son el resultado de confundir el ser buenos padres, es decir, valientes, con ser padres condescendientes. Los padres condescendientes trabajan muy duro con el fin de ofrecerle todo a sus hijos, pero lo que necesitan ellos son padres valientes, que trabajen duro en ellos mismos para darles lo mejor de sí. Los padres condescendientes se miden por lo mucho que gastan en su familia, mientras que los padres valientes se miden por lo que aportan a su familia con su trabajo. Los padres condescendientes hacen lo posible por resolverles todos los problemas a los hijos, mientras que los valientes los dejan enfrentarlos, permitiéndoles aprender de ellos. Los padres condescendientes tratan de evitarles sufrimientos a los hijos, mientras que los valientes procuran dotarlos de las herramientas para superarlos. Los padres condescendientes se miden por los beneficios económicos que su éxito profesional le ofrece a su familia, mientras que para los valientes lo que cuenta es el precio que sus hijos tengan que pagar por el éxito profesional de sus padres. Pero para lo que se necesita más valentía aún es para no inventarnos toda suerte de justificaciones que nos permitan decirles a los hijos sí, cuando en el fondo del alma sabemos que debemos decirles no, para no creernos nuestras propias mentiras y convencernos de que todo lo hacemos por su bien, cuando realmente lo hacemos por el nuestro. Es urgente procurar que el poder que tenemos como padres no lo utilicemos para remediar las carencias que les dejamos a los hijos por nuestras debilidades y así perpetuarlas en el nombre de una bondad mal interpretada. Importancia de los abuelos en la vida de los nietos. A pesar de que en la actualidad la mayoría de los niños están siempre ocupados en mil actividades, la participación de los abuelos en su vida es más importante que nunca para su bienestar emocional. Como los papás viven mucho más atareados y la mayoría de las mamás trabajan fuera del hogar, ambos disponen de menos tiempo para estar con sus hijos y por lo tanto el afecto y la presencia de los abuelos suple en alguna medida esa carencia. Sin embargo, la vida actual hace más difícil que muchos niños puedan gozar de una relación estrecha con sus abuelos. Muchas familias viven dispersas en diferentes ciudades o países y aun cuando residen en un mismo lugar, cada vez las distancias son mayores y por lo tanto es más difícil el contacto permanente. Por otra parte, debido a que la sociedad y la familia han sufrido una evolución muy acelerada en las últimas décadas, los términos de la relación con los abuelos también han cambiado mucho. La imagen tradicional de los abuelos como ancianos bondadosos y siempre dispuestos a ayudar ya no concuerda con la realidad. Una expectativa de vida más larga y los consiguientes cambios del ciclo familiar también han cambiado el estilo de vida y las actividades de los abuelos. Por ejemplo, muchas abuelas viven hoy muy ocupadas y aunque quisieran disfrutar un poco de sus nietos más a menudo, sus ocupaciones laborales les dejan poco tiempo para estar con sus nietos. Todo esto ha llevado a que con alguna frecuencia los abuelos y sus nietos estén hoy más separados, a pesar de lo mucho que se necesitan. Sin embargo, muchos abuelos quieren y desean seguir siendo parte activa en la vida de sus hijos y nietos. Por ello, es fundamental procurar que esta relación, cualquiera que sea la distancia que los separe, sea lo más estrecha posible, para que ambos puedan gozar de los beneficios mutuos que les ofrece este parentesco tan especial. Los beneficios de la cercanía de los abuelos. Los abuelos juegan un papel fundamental en la vida de los niños porque son una rica fuente de los ingredientes más importantes para fortalecer su bienestar emocional.
Valoración y pertenencia. En primer lugar, debido a que la mayoría de los abuelos, a diferencia de los padres, no se sienten responsables por el futuro de los niños ni tienen las presiones inherentes a su crianza, pueden aceptar a los niños tal como son, cualesquiera que sean sus cualidades o debilidades. Por esta razón, una de las características más importantes de su amor suele ser la generosidad, ya que quieren a sus nietos sin condiciones ni presiones. El amor es ilimitado, que hace sentir a los niños profundamente valorados. Es una de las mayores bendiciones que pueden gozar sus nietos. En segundo lugar, los abuelos suelen ser la mejor fuente de conexión de los niños con sus raíces, lo cual es fundamental para fortalecer su sentido de pertenencia, uno de los pilares básicos de su seguridad personal. Las anécdotas de los abuelos sobre quiénes fueron y de dónde vinieron sus antepasados, cómo se conformó la familia y en qué forma transcurrió la infancia de sus padres constituyen una información muy valiosa para los niños, que les ayuda eventualmente a comprender cómo las circunstancias en que se desarrolló la vida de sus padres y sus abuelos han contribuido a que ellos sean quienes son. El respeto como base de la relación. El ingrediente fundamental para promover una relación armónica entre abuelos, padres y nietos es el respeto mutuo entre ellos. Los hijos deben recordar que desde el momento en que se van del hogar paterno, la casa de sus padres ya no es la suya. Ahora son cónyuges y tienen su propia familia. Por eso no deben seguir disponiendo libremente de la casa de sus padres como si fuera la propia, ni permitir que sus hijos hagan y deshagan en la casa de sus abuelos. Por el bien de sus relaciones, los padres deben exigirles a los hijos que cumplan las normas de comportamiento fijadas por los abuelos cuando van a visitarlos, y evitar que toquen o manipulen cualquier cosa que pueda malograrse en manos de los hijos. A veces hay padres que esperan que los abuelos permitan que los niños hagan todo lo que quieren cuando van a visitarlos, porque consideran que para ellos debe ser un privilegio el gozar de la visita de sus nietos. Como consecuencia, los niños atropellan las pertenencias de los abuelos, lo cual es cruel e injusto, además de inapropiado para la formación de los menores. También se ve con frecuencia la situación inversa. Padres que se quejan de que los abuelos son excesivamente tolerantes y dejan a los nietos hacer todo lo que se les viene en gana. Los papás deben educar mientras que los abuelos pueden maleducar. Es un mito que perjudica la educación de los niños y menoscaba las relaciones familiares. Si los abuelos, en nombre de su amor, les dan a los nietos todo lo que pidan, los inducen a creer que tienen derecho a recibir todo lo que desean y quienes no los complacen no los aman. En esta forma deterioran las relaciones de los niños con las figuras de autoridad, además que los acostumbran a acercarse a ellos ante todo por interés. Cuidado con desautorizar a los padres. La función de los abuelos es aliviar un poco la tensión que se genera en el hogar como resultado de la tarea cotidiana de educar y cuidar a los hijos. De ellos debe venir la paciencia que no tienen los padres sobrecargados de obligaciones y preocupaciones, y la indulgencia para interceder por algunas concesiones que les permitan a los niños saborear ciertas libertades, en forma esporádica. Pero en ningún caso deben llegar al extremo de tratar de imponer sus opiniones con respecto a la forma que sus hijos deben criar a sus nietos y manejar su familia, desautorizando a los padres. Tan frecuente como perjudicial para relaciones intergeneracionales es que los abuelos les den o les permitan a los niños aquellas cosas que han sido claramente prohibidas por sus papás, o que critiquen y condenen las actuaciones del papá o la mamá, así hayan buenas razones para ello, delante de los niños. Para los menores es fundamental confiar en la capacidad de sus padres para cuidarlos y educarlos, y cualquier comentario o acción que ponga en tela de juicio su idoneidad como tales los puede llenar de angustia e incertidumbre. Por eso es fundamental que los abuelos respeten las normas de comportamiento establecidas por sus hijos, yernos y nueras, aún en su ausencia, por más que estén en desacuerdo. Cuando los abuelos les conceden a los nietos algo que los padres prohíben, los niños no los ven como buenas personas, sino que perciben a sus padres como los malos de la película. Sin embargo,
Cuando los abuelos consideran que los padres están cometiendo algún error que afecta en forma grave el bienestar de los nietos, deben hacérselo saber en el momento apropiado, con las palabras apropiadas y en una forma que no agreda a los padres ni su capacidad como tales. Los abuelos no se pueden olvidar de que ellos son no solo los padres del papá o la mamá de sus nietos, sino suegros del cónyuge de éste, y que por lo mismo su posición es bastante delicada y sus palabras pueden fácilmente herir sensibilidades. Los abuelos tienen mucho que aportar a la formación de sus nietos, y sus años de experiencia los dotan de una gran capacidad afectiva y una inmensa sabiduría de las cuales los hijos y nietos pueden beneficiarse. Pero para tener éxito en su labor deben confiar en las capacidades de sus hijos y de las personas que ellos escogieron como cónyuges, lo cual no es otra cosa que confiar en la formación que ellos mismos les dieron. Es preciso tener en cuenta que cuando hay conflictos entre los padres y los abuelos, los primeros tienen la potestad de limitar o desanimar a los nietos para que se acerquen a sus abuelos, como en efecto a veces ocurre. Sin embargo, verse forzados a alejarse de los abuelos debido a los malos entendidos entre ellos y sus padres es algo difícil de comprender y doloroso para todos, pero de manera especial para los menores. Los niños interpretan el alejamiento de sus abuelos como un rechazo personal. Además, tanto los unos como los otros se privan de la oportunidad de recibir innumerables beneficios derivados del gran afecto que puede haber entre abuelos y nietos. Es mucho lo que los abuelos pueden hacer para lograr una relación armoniosa con las familias de sus hijos, y la prudencia es la herramienta vital para lograrlo. Utilizar la excusa de su experiencia para afirmar que saben más que los papás solo da lugar a antagonismos que deterioran su relación. Logran más si utilizan su experiencia para ejercer la discreción que requiere una relación tan delicada pero a la vez tan importante como la de ser abuelos. Los abuelos son el punto de apoyo más importante con que cuentan sus hijos como padres, y por eso pueden cooperar en la formación de sus nietos, respetando el hogar que han formado y evitando suscitar problemas que poco ayudan al bienestar de las relaciones familiares y por ende de sus nietos queridos. La función de los abuelos es apoyar a los padres, no supervisarlos, servir de conciliadores, no de abogados defensores, ayudar a buscar soluciones, no a encontrar culpables, apaciguar los ánimos, no provocar conflictos, ofrecer su colaboración, no imponer sus ideas, asesorar cuando se lo piden, no intervenir en contra de los padres, promover la unión de la pareja, no indisponerla a los cónyuges. Cuando los abuelos prefieren a alguno de sus nietos. Según los abuelos, ellos no prefieren a ninguno de sus nietos y a todos los quieren por igual. Pero según los hijos y los nietos, sí hay preferidos. Por lo general, todos coinciden en señalar quién es. Aunque a menudo hay un nieto o nieta al que le dan prerrogativas especiales, a los abuelos les es difícil reconocerlo porque creen que al aceptar una preferencia están afirmando que no aman suficientemente a los demás. El problema no es la cantidad de amor. Así como el amor por cada uno de sus hijos es distinto, porque ellos son distintos, lo mismo ocurre con los nietos. La personalidad, los rasgos físicos, los intereses, el carácter o simplemente el hecho de ser el mayor de los nietos o el hijo de su hija o hija predilecto puede ser la razón por la cual los abuelos se sienten más apegados o tienen más afinidad con un determinado nieto o nieta. Pero hay abuelos que demuestran sus preferencias de forma muy obvia y hacen mejores regalos o tratan con más afecto a aquel nieto o nieta que los cautiva, mientras que son algo distantes con los demás. Lo grave de estas diferenciaciones es que los nietos, que no son los predilectos, interpretan las preferencias de sus abuelos no como una evidencia de que sus abuelos los aman más a otros, sino que los aman menos a ellos. Las preferencias no son injustas en sí mismas. Lo injusto es no reconocerlas para poderlas manejar sin perjudicar a los demás. A veces el nieto o nieta preferido es precisamente el mejor dotado.
lo que quiere decir que los favoritismos van dirigidos al que es más bonito o más inteligente o más simpático o más afectuoso. Pero es precisamente aquel niño o niña que no es tan bonito, tan amable, tan sobresaliente o tan afectuoso, el que más necesita del apoyo y de la aprobación de quienes los rodean, y el que por lo general menos demostraciones positivas recibe. Los abuelos pueden convertirse en el oasis para aquel de sus nietos que parece ser el que goza de poco reconocimiento positivo en su familia. Es posible que siendo especiales con ese niño o niña le estén dando una dosis de seguridad y afecto que le hace falta para sentirse mejor consigo mismo y ser mejor acogido en su grupo familiar. También hay preferencias que se originan en factores que no son responsabilidad de los niños y por lo tanto no pueden modificar. Por ejemplo, una niña que se parece a alguien que nos desagrada, la consuegra, el yerno, que es tímida, que está muy gorda o que simplemente llegó en un mal momento para la familia. Vale la pena que los abuelos se cuestionen y examinen con toda honestidad cuál es la razón de su preferencia. Esto les puede ayudar a darse cuenta de que quien más necesita su apoyo no es el que goza de los mejores atributos, sino precisamente el que no tiene tantas ventajas. Tener alguna preferencia no es un pecado. Cuando los abuelos se empeñan en negar una preferencia, que para todos es evidente, es porque se sienten culpables y suponen que tal actitud es una deformación de su amor. Pero los nietos sí perciben las diferencias que los abuelos niegan con palabras, pero que corroboran con actitudes. Lo grave es que, en su afán por disimular su predilección, los abuelos tratan de justificarse enfatizando las grandes cualidades y virtudes de su preferido, al mismo tiempo que señalan los defectos y los errores de quienes no lo son. Con esta justificación, les dan a entender a estos últimos, sin quererlo, que no son lo suficiente valiosos como personas y que por eso no merecen tanto afecto. Es normal y humano sentir más atracción hacia un determinado niño, pero lo inapropiado es demostrar esa predilección sin cautela, haciendo una clara diferencia entre este y los otros. Lo importante no es luchar contra un sentimiento innato y difícil de modificar, ni tratar de justificarlo porque se empeora la situación. Lo que se necesita es tomar conciencia de esta debilidad y admitirla para poder equilibrar las conductas y evitar las injusticias. No hay por qué sentirse culpable de tener una afinidad especial con uno de los nietos, pero sí hay que estar atento a nuestras demostraciones para evitar herir a quienes no gozan de tal predilección. Aunque el amor por los nietos no tiene que ser necesariamente igual, el trato que les demos sí debe ser igual, independientemente de sus características personales. Es el amor que reciban el que cultivará en ellos los buenos sentimientos y el afecto hacia los demás, incluidos sus abuelos. Los abuelos tienen tanta bondad, generosidad, afecto y sabiduría para aportar que vale la pena que todos sus nietos, no solo aquellos que estén más cerca de sus afectos, se puedan beneficiar de sus maravillosas cualidades.